Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, como todos los días en nuestra catequesis, Jesús que nos trae la buena noticia, Jesús que nos trae algo lindo. Entonces, para que aprendamos, eso significa catequesis. Categeo es una palabra griega que quiere decir la resonancia, el eco de la palabra de Dios que se produce en nuestra vida. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños, querida Melissa? Queridos niños, el tema del día de hoy es el bien y el mal. El bien y el mal. Entonces aquí tenemos que decidirnos entre el bien y el mal. Vamos a escuchar como siempre la palabra de Dios y vamos a procurar entenderlo bien. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que tenemos que entender y hacia dónde tenemos que caminar? Porque tenemos que hacer siempre el bien y evitar el mal. Vamos a escuchar a nuestros compañeritos, nuestras compañeritas que nos leen desde la Biblia la palabra de Dios. Queridos niños, les escuchamos a nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Planten ustedes un árbol bueno, y su fruto será bueno. Planten un árbol dañado, y su fruto será malo, porque el árbol se conoce por sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre nosotros te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque lo que nos vas enseñando nos ayuda a nosotros para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Esto es lo más importante, ser chicos buenos, ser chicos que se dedican siempre a hacer el bien, que tienen ánimo, que tienen fuerza, que tienen entusiasmo. Muy bien, queridos niños, entonces nosotros ahora vamos a hacer un momentito de reflexión, vamos a seguir ahí atentos y yo les pido que tengan siempre su Biblia y tengan allí con ustedes sus cuadernitos, ¿verdad? Porque hay que ir escribiendo y hay que ir entonces tomando nota para aprender lo que Jesús hoy nos quiere enseñar en esta catequesis. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Oh? Debe ser muy poderoso el Dios que vive en este templo. El templo es de piedra y el Dios que vive ahí es de piedra también. ¿Por qué no vas y le pides la gracia de darte un hijo? Jamás le pediré una gracia a un Dios de piedra.
El Dios enaltecido que me habla, poderoso e invisible, está vivo. Estoy seguro de eso. Pero entonces, ¿por qué no te ha dado un hijo? Él prometió y yo me puse en sus manos. Eres un hombre terco, Abraham, un hombre demasiado terco. Al extremo de esta ciudad hay un gran mercado. Allá venderemos nuestras alfombras y nuestro ganado. Haremos buenos tratos. ¿Por qué trajiste una alfombra tan enorme? Aquí no cabe en ninguna casa. Solo cabe en su palacio. La traje para que la compre. La traje para usted. Eres astuto, mercader. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Abraham. Vengo de Harán. Te la compraré, mercader. Es muy hermosa. ¡Ja! Sarai, Sarai. ¿Quién me llama? Usted le agradó al faraón, noble dama. Yo, pero si escasamente me vio. No, no se sorprenda. El faraón es así. Pero no puedo ir con él. Al llegar al palacio me pidió que llevara a la hermana de un comerciante de nombre Sarai y agregó que nunca había visto una sonrisa como la de ella y que la quería para él. ¿Y si me niego? Si no viene conmigo, tendré que matarla. Vengo a llevarme a mi hermana, a quien el faraón hizo traer para él hoy en la tarde. Tranquilo, el faraón te colmará de regalos. No quiero regalos. Dile al faraón que no se la puedo dejar porque es preciosa para mí. Siempre paga precios altos por lo que le gusta, y en tu caso esto no va a ser diferente. Pero no quiero regalos. No te preocupes, te los enviará. La perdiste. Regresemos. Señor, escucha a tu siervo. Yo soy Abraham y estoy desesperado. Sí, Abraham, ¿qué hay en tu corazón? Por favor, escucha a tu siervo, Señor. Jehová, no permitas que el faraón le haga algo malo a Sarai. No eres tú quien debe decirme lo que debo hacer, Abraham. No, Señor, no soy yo quien debo decirlo. ¿Por qué no dijiste de inmediato que Sarai es tu esposa? Porque temí que el faraón me matara para quitármela. Mentiste, Abraham. No me abandones. Abraham no es mi hermano, es mi esposo, señor. Mientes, buscas una justificación para desobedecerme. Créame, jamás le mentiría, gran faraón. Usted me asusta terriblemente. ¿Qué sucede? La tierra acaba de temblar. Usted, gran faraón, debería temerle a mi esposo. ¿Y por qué debería temerle al anciano Abraham? Porque en las noches habla con su Dios. ¿Qué importa eso? Su Dios le contesta. ¡Llamen al anciano! ¿A quién debemos llamar, señor? ¡Llamen a Abraham, el mercader! Tu Dios es leal a ti, Abraham. También es mi Dios porque me salvó. ¿A dónde nos llevarás ahora que el faraón nos despidió?
Regresaremos a la tierra de Canaán. La hambruna terminó y volveremos con más dinero. Ya lo verás. No es cierto, de ninguna manera no lo eres, Abraham. ¿Qué dices? ¿No sabes cuántas ovejas tengo? ¿Ni cuántas monedas de oro tengo guardadas en mi cofre? No entiendes, lo que tienes no es suficiente porque tu Dios no te ha dado un hijo todavía. Sal de esta tierra, Abraham, y no regreses jamás si quieres vivir. No te preocupes, no regresaré, mi amigo. Luego de cruzar el desierto de Negev, Abraham regresó a la tierra de Canaán. Una tierra rica en agua y frutos más que cualquier otra sobre la tierra. Pero inmediatamente tuvo que enfrentar muchos enemigos para defender a las personas de su tribu y sus posesiones. Abraham peleó y siempre ganó con la ayuda de Dios Todopoderoso que siempre le fue fiel. A nombre de esta lealtad, Abraham estableció un pacto con el rey Melquisedec. Melquisedec también veneraba a Jehová y era sacerdote del mismo Dios Todopoderoso, a quien Abraham le era fiel. Por esta razón le ayudó a Abraham y le ofreció pan y vino. Bendito seas, Abraham, y bendito sea el Dios enaltecido, quien llevó tus enemigos a tu mano. Tú, Melquisedec, bendito seas también, porque veneras y temes al Dios enaltecido. Transcurrieron muchos años, y el Dios Altísimo cuidó siempre de su fiel siervo Abraham. ¿Cuántos años tiene tu sierva? Tiene 15, es hermosa, ¿verdad? Y no lo lamentaré si haces con ella a lo que tienes derecho. Así espero. Eres un buen hombre, Abraham. Han pasado muchos años desde que salimos de Harán. Obedecimos la voluntad de Dios. Desde hace muchos años esperamos tener un hijo, y si el Señor no ha permitido que yo lo tenga, quizás sea una señal. Únete a mi sierva. Te lo repito, tal vez ella sí te dé un hijo. Abraham acató el ruego de Sarai. Luego de 10 años de vivir en la tierra de Canaán, Sarai le entregó a Abraham a su sierva Agar para ser su esposa. Agar quedó encinta y le dio a Abraham un hijo, a quien llamó Ismael. Bendito sea el Todopoderoso, que su mano cuide siempre de este niño que me dio. Su nombre es Ismael.
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días tenemos aquí una hermosa reflexión sobre algún tema importante que Jesús nos quiere transmitir. Y eso es lo que nosotros le llamamos la tradición. ¿Cómo le llamamos a eso, querida Melissa? La tradición. La tradición significa la transmisión que nos van pasando. Jesús que le pasa a sus apóstoles que pasan a los otros cristianos y así nos llega hasta nosotros. Esa es la tradición, es decir, la transmisión de lo que Jesús nos ha enseñado y nos sigue enseñando. Vamos a escuchar sobre este tema tan importante, sobre el bien y el mal, como escuchamos en la palabra de Dios, que tenemos que ser entonces personas que se esfuerzan y que luchan por hacer siempre el bien y evitar el mal. Escuchamos, Melissa, qué es lo que hoy Jesús nos propone. Queridos niños, todos estamos de acuerdo en que un incendio, un terremoto o una enfermedad son males físicos que perjudican a las personas y a sus bienes. En cambio, consideramos bienes físicos la salud, el bienestar, disponer de la plata suficiente para nuestras necesidades, etc. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Estos son los bienes que nosotros tenemos a disposición y que Jesús pone allí en nuestras manos. Pero tenemos que saber utilizarlo. Por eso estamos hablando del bien y del mal. Entonces veamos un poco cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas, aquellas que no debemos hacerlas, aquellas que tenemos que evitarlas y sobre todo cuáles son las cosas buenas para poder hacerlas. Seguimos escuchando lo que Jesús hoy nos sigue enseñando. Salvar la vida de otra persona, acompañar a alguien enfermo o, sencillamente, ser responsable en el trabajo, consideramos que son bienes morales. En cambio, cuando hablamos mal de una persona, no respetamos a nuestros papás, mentimos o robamos, sabemos que realizamos acciones moralmente malas. Queridos niños, aquí metimos una palabrita un poquitito más difícil. La palabrita es la cuestión de la moralidad. Nosotros decíamos que estamos haciendo moralmente algo malo o moralmente algo bueno. Entonces, Melissa, ¿qué dijimos? Que estamos haciendo algo moralmente malo o moralmente bueno. Muy bien, entonces, queridos niños, esto es importante. Vamos a repetir de nuevo. Hacemos algo moralmente malo o moralmente bueno. Bueno, ¿por qué les hago repetir, queridos niños? Porque esto tenemos que entender lo que significa la moral. ¿Qué significa eso? Significa, queridos niños, que nosotros somos quienes decidimos entre el bien y el mal. Soy yo el que voy a decidir libremente, queridos chicos, en hacer algo bueno, o si no, soy yo también quien está decidiendo en hacer algo malo. Entonces, queridos chicos, ¿quiénes son los que deciden, querida Melissa, en hacer algo bueno o algo malo? ¿Quién es el que decide? Nosotros somos los que decidimos. Somos nosotros, entonces, los que decidimos. Y eso significa moralmente hacer algo bueno o moralmente hacer algo malo. Porque nosotros tomamos la decisión. Vamos a seguir escuchando un poquitito más lo que Jesús hoy nos quiere seguir enseñando en nuestra catequesis. Todos podemos realizar acciones buenas y acciones malas. Cuando hacemos el bien,
Estas acciones nos benefician porque nos hacen mejores como personas. En cambio, realizar malas acciones nos perjudican o nos hacen peores personas. Niños, aquí está muy bien entonces la consecuencia de nuestras acciones. Si nosotros moralmente hacemos el bien, es decir, nosotros nos decidimos, somos nosotros quienes tomamos la decisión de hacer el bien, ciertamente, dice, esas acciones nos ayudan a que nosotros podamos ser buenas personas. Pero si nosotros mismos hacemos moralmente una mala acción, significa que en esa decisión que nosotros tomamos, queridos chicos, después se nos viene encima, es decir, las consecuencias. Si yo hago algo malo, ciertamente que ese mal también moralmente realizado por mí, también va a tener su fruto negativo sobre mí, queridos chicos. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, moralmente nosotros tomamos una decisión y esas acciones, si son buenas, tienen frutos buenos, recaen sobre nosotros. Pero si también nosotros moralmente hacemos obras malas, ciertamente, queridos niños, que después también nos sentimos con las consecuencias de esa maldad. Vamos a seguir escuchando algo más de lo que Jesús hoy en esta catequesis nos quiere enseñar. Además, fíjate en que las buenas acciones gustan a los demás, mientras que el mal se considera algo desagradable. Por eso, una persona generosa o alegre siempre resulta ser mejor que otra persona que sea egoísta o amarga. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Dice que siempre el bien atrae al bien, pero también el mal atrae al mal. Por eso es que algunas veces tenemos ahí un grupo, una pandillita ahí de chicos que son malos verdaderamente, y todos se juntan ahí y son groseros, son desobedientes, quieren hacer solamente el mal, no quieren comprometerse, no quieren estudiar, y así van detrás de cosas negativas, de cosas malas. Pero nosotros ya sabemos y hemos dicho, si nosotros hacemos el mal, también después la consecuencia para nuestra vida, queridos chicos, es el mal. Pero por el contrario, hablábamos también de las cosas lindas y positivas. Y eso es lo que nosotros queremos decir y queremos animarnos, cada uno, queridos chicos, a hacer el bien, a hacer las cosas lindas, que el Señor verdaderamente nos pueda bendecir para hacer siempre las cosas lindas. Muy bien, vamos a volver nosotros enseguida, queridos chicos, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy viene nuestro encuentro. Leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 11. Estamos celebrando la gran solemnidad, la gran fiesta de San Pedro y San Pablo. Son dos columnas dentro de la iglesia. Pedro, entonces, que significa la institucionalidad, queridos hermanos. Pedro, que es elegido por el Señor para llevar adelante su iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Pablo, que es entonces el que se lanza al mundo, es el que anuncia, es el que predica, queridos hermanos. ¿Verdad? De cierta manera, cada uno tiene un carisma. Leonardo Boff, en uno de sus libros tan interesantes, Carisma y Poder, justamente nos habla de esto en una forma maravillosa, ¿verdad? El carisma es la fuerza que Dios nos ha dado para anunciar a Jesucristo, dar a conocer a Jesucristo, porque Cristo es entonces el centro de nuestra vida. Y por eso que Pablo tiene esta fuerza impresionante y se abre hacia los demás. Pero por otra parte está Pedro. Necesitamos también la institucionalidad, es decir, necesitamos un eje, necesitamos un pilar, una columna, queridos hermanos. A eso nosotros le llamamos tradición, y la tradición significa transmisión. En nuestra familia necesitamos siempre alguien que nos enseñe, alguien que se ponga al frente y que nos pueda dirigir la comunidad. Recordemos que el elemento fundamental de una sociedad es la institución. La institución en el sentido
de que nosotros nos vamos formando y vamos haciendo aquello que el Señor quiere en la medida en que nosotros vamos también transmitiendo los valores. Y entonces estas dos figuras, Pedro y Pablo, institución, que es entonces la fuerza de un Dios que nos enseña cómo vivir nuestra propia vida cristiana, pero al mismo tiempo la fuerza de anunciar como lo hizo Pablo. Pidamos la gracia para cada uno de nosotros y principalmente para nuestra iglesia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora viene este momento de las preguntitas, que yo sé que todos están ahí con su cuadernito, todos tienen algo para escribir, y entonces vamos a seguir profundizando y aprendiendo cosas buenas, queridos chicos. La primera preguntita, a ver si son capaces de responderme. ¿Será que podemos nosotros considerar, queridos chicos, algunos bienes morales que nosotros podemos hacer? Nosotros podemos considerar como bienes morales salvar la vida de una persona, acompañar a un enfermo o sencillamente ser responsable en el trabajo. ¿Se dieron cuenta, queridos niños? Estos son los bienes morales que todos podemos hacer. Por ejemplo, visitar a un enfermo, decía, ¿verdad? O simplemente ser responsable en tu trabajo. Estos son los bienes morales. Bueno, pero ahora vamos un poquitito más. Les voy a hacer una segunda preguntita, a ver si son capaces de responderme. Queridos chicos, ¿en qué nos benefician las buenas acciones o nos perjudican las malas acciones? Las buenas acciones nos benefician porque nos hacen mejores como personas, y las malas acciones nos perjudican porque nos hacen peores como personas. Muy bien, queridos chicos, estuvieron muy atentos a esto. O somos mejores personas, es lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que ir mejorando, tenemos que verdaderamente estar atentos, tenemos que procurar hacer siempre el bien, pero también tenemos que estar muy atentos, porque las malas acciones nos hacen peores personas. ¿Qué nos hacen, querida Melissa? Nos hacen peores personas. Entonces, muy atentos. Tenemos que verdaderamente ser muy cuidadosos como cristianos, porque nosotros tenemos que ser mejores personas. Y vamos a la tercera preguntita. Estén muy atentos a esto que les voy a preguntar. ¿Qué produce en la gente, queridos niños, las buenas o las malas acciones? Nuestras buenas acciones le gustan a los demás, mientras que nuestras malas acciones le desagradan a los demás. Claro, le desagrada a cualquiera, queridos chicos, cuando nosotros hacemos algo malo. Nadie está contento. Sin embargo, cuando hacemos cosas lindas, cosas agradables, cosas buenas, ciertamente que a todos nos agrada esas cosas lindas que nosotros hacemos. Muy bien, queridos niños, así entonces vamos concluyendo el día de hoy sobre este tema tan importante. Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el bien y el mal. El bien y el mal. Tenemos que decidirnos y somos nosotros quienes tenemos que decidirnos en hacer siempre el bien, porque decíamos que el bien agrada siempre a los demás, pero todas las cosas negativas desagradan a los demás. Y ahora entonces vamos a rezarle a nuestra mamita del cielo que nos ayude siempre para ser agradables y hacer cosas buenas como ella también hizo por su Hijo Jesús e hizo también y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda hoy sobre cada uno de ustedes y que podamos siempre hacer el bien y evitar el mal. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.